Gloria a Dios. Bendiciones, mis hermanos. Dígale que está a su lado, Dios me lo bendiga. Qué bueno que estás aquí. Allá a los hermanos que están atrás, en las bancas de atrás, salúdenlos. Amén. A los que están allá arriba también, bendiciones, Dios los bendiga. A todos los que se van a conectar a través de las redes sociales, también Dios los bendiga. Bendiciones, shalom, shalom. Pueden sentarse, mis hermanos. Ocupen sus lugares. Gloria a Dios. ¿Le piqué? Sí. Okay. Gloria a Dios. Ok, mis hermanos, quiero tratar un tema. Quiero que me presten atención. A ver si logro terminar hoy. Yo creo que las noticias hoy, todo el mundo está hablando acerca de lo que está sucediendo a nivel mundial, pues, porque le toca a Israel. Cuando se habla de Israel, se habla de todo el mundo. Amén. Curiosamente, Israel, uno de los países más pequeños del Medio Oriente, pero con una gran repercusión en todo el mundo, y eso no lo podemos evitar. Entonces, todos sabemos lo que está sucediendo ahorita en el Medio Oriente, específicamente con Israel, y lo que es Palestina o la Franja de Gaza. Hay mucha información, hermanos, hay muchos videos, noticias que están saliendo respecto a esto, pero quiero hacer mención en base a noticias que están sucediendo y a muchos comentarios que están pasando, y quiero dar mi punto de vista, y luego, si nos alcanza el tiempo, vamos a ver varias citas bíblicas proféticas para comparar lo que está sucediendo hoy en día, porque estaba ya escrito en las Escrituras. Hay varias, hay muchas, mejor dicho, profecías. No las vamos obviamente a leer todas, pero sí hay muchas que caben en lo que está sucediendo hoy en estos tiempos. Así es que quiero hacer rápidamente un pequeño resumen de lo que ha pasado en esta semana. Y bueno, quiero que al final de cuentas solamente sea una información, o sea, noticia, dentro de lo que yo he entendido, mi punto de vista, y bueno, cada quien es libre de pensar o creer lo que quiera, amén. Pero quiero dar la noticia esta en base a muchos comentarios que he visto en las redes sociales durante esta semana, y comentarios incluso de cristianos y de muchos que están en los grupos de raíces hebreas también, pero que he estado viendo que no están conforme a las Escrituras. Y creo yo que hay ignorancia porque no doy otra explicación en la cual por qué podamos tomar un partido uno u otro. Amén. Quiero empezar con una ilustración a manera de entendimiento de todo lo que voy a estar hablando y a manera de una pregunta. ¿Qué harías tú, mi hermano? ¿Qué harías tú si tú vives en tu casa con tu familia y a ti te gusta la paz, pero tienes un vecino a un lado que a este vecino no le importa lo que suceda en tu casa, no le importa lo que pase, al contrario, a este vecino es problemático, este vecino le gusta estarte molestando a ti constantemente? En otras palabras, este vecino, si de él fuera, te quisiera quitar tu tierra, quitar tu casa, expulsarte para él apropiarse de esa tierra. La pregunta es, ¿qué harías tú si este vecino ya tiene años tratando de hacer lo mismo y tú le dices y instas y vas a las autoridades correspondientes y le estás diciendo que tú no quieres problemas, tú no quieres guerra, tú quieres paz, tú simplemente quieres estar viviendo en la tierra que te corresponde, en tu casa, porque a ti te ha costado o a ti te la heredaron, ¿sí? Pero a este vecino no le interesa lo que las autoridades digan, simplemente él lo que quiere es desaparecerte de ese lugar. La pregunta es, ¿qué harías tú con el tiempo? ¿Qué haríamos nosotros? ¿Qué harías tú si este vecino en un determinado tiempo no le importa, brinca la barda que tú pusiste para que no se brincara y viene y mata a uno de tus hijos? ¿Qué harías tú?
¿Te hincarías a ponerte a orar y a rezar, Señor, ten misericordia de mi vecino? ¿Qué harías? O sea, necesitamos verlo desde el punto de vista de lo que está sucediendo realmente. Es que yo soy cristiano y yo amo y Jesús es mi Salvador, por lo tanto yo tengo que tener misericordia de mi vecino aunque venga y mate a mis hijos. Amén. Amén. Es decir, por mucho que yo sea cristiano, por mucho que yo ame al Señor, por mucho que yo fui a poner quejas de las autoridades y todo hecho por tal de mantener la paz, pero llega un momento donde este vecino no entiende razones. Oiga, espéreme, pues yo tengo que hacer algo, ¿cierto? Tengo que hacer algo, porque de lo contrario va a seguir metiendo, brincándose la banda y va a matar a mi otro hijo que tengo, va a matar a mi esposa, va a matar a mis hijas, las va a violar y yo voy a seguir orando. No, todo tiene un límite. Todo tiene un límite. En base a esta ilustración, quiero contarte todo lo que está pasando. Yo ponía una foto que me encontré por ahí en Facebook, donde está un panal de abejas, no sé si alguien la vio, está un panal de abejas ahí colgado, un panal de abejas, y viene un hombre, y ese hombre con la bandera de Palestina, ¿sí? Viene y con un palo revuelve a las abejas, las empieza a cocorear, y cuando las abejas salen enojadas a atacarlo, él corre y va con las noticias, los medios de comunicación, les dice: mire, las abejas me quieren matar. Eso es lo que está pasando en el mundo hoy en día. He visto muchas noticias y muchos comentarios de cristianos y de grupos mesiánicos que eso es lo que están diciendo. Es que Israel debe de parar, es que Israel está haciendo mal, es que Israel se está defendiendo. Israel se está defendiendo. Él estaba en paz, él estaba en fiesta. Tú viniste a mover la jicotera a las orejas, ahora ya te anda. ¿Me entiendes? Pues hago un pequeño resumen de lo que ha pasado en esta semana, porque hoy son exactamente 7 días de guerra. Hoy. Entonces todo empezó el día 7 de octubre, ¿sí? El día 7 de octubre, o sea, la semana pasada, ¿sí? En un Shabbat, a las 6 de la mañana, en Shabbat 7 de octubre, estos grupos guerrilleros, Hamas, ¿sí? Que ahorita lo vamos a estar viendo, invadieron varias ciudades o kibbutz de Israel, ¿sí? E incluso hubo matanzas, hubo violaciones, hubo sacrificios. Hay fotografías muy privadas que ciertas personas nomás no lo pasan a nivel noticias porque son muy feas, donde degollaron a bebés en las cunas, donde quemaron a niños en las cunas, los quemaron, les prendieron fuego vivos. Ciertas personas tienen esas fotos nada más. Esto es algo terrible, hermanos, que ha pasado. Entonces el día 7 de octubre, a las 6 de la mañana, que era un Shabbat, ¿sí? Para nosotros en nuestro calendario era el día 22, ¿sí? Que nosotros estábamos celebrando la fiesta, el 8º día de la fiesta del cierre de Sukkot. ¿Se acuerdan? Estábamos celebrando el cierre de la fiesta de Sukkot. Bueno, yo les he dicho siempre que el día 8 siempre significa, o bíblicamente significa, el comienzo de algo, o nuevos principios. Bueno, el día 8, hermanos, en el calendario bíblico, ¿qué pasó? Nuevos comienzos, nuevos inicios. ¿Qué empezó? Una guerra. Los nuevos comienzos pueden ser para bien o pueden ser para mal, dependiendo de cómo sucedan las cosas. Entonces, el número 8 significa nuevos comienzos. Y aquí simplemente comenzó una guerra. Entonces, hoy viernes 13 de octubre, han pasado exactamente 7 días de la guerra. Mañana Shabbat, o sea, mañana sábado en el calendario bíblico, ¿sí? Son exactamente 8 días de la guerra. ¿Qué le quiero decir? Que mañana el día 8
otra vez, y cada día 8 o cada 8, siempre es algo nuevo, algo comienza, para bien o para mal. Entonces, estemos atentos a lo que está sucediendo, hermanos, en el reloj profético de Dios que es Israel. Mañana 8, Shabbat, 8 días de la guerra, algo va a suceder, algo va a pasar. O bien, empieza para acabarse la guerra, que empiece a unir, o empieza algo más grande en esta guerra. No sé, pero les digo lo que está sucediendo en las noticias. Coincide, o no sé si sea coincidencia, pero por llamarlo de alguna manera, mañana día 14 hay un eclipse solar. También, ¿sí? La Biblia nos dice, hermanos, que si usted lee Génesis capítulo 1, versículo 14, la Biblia dice que Dios puso los astros, es decir, la luna, el sol, las estrellas, por señales o para señales. Es decir, que algo pasa, nomás que nosotros tenemos que saber interpretar esas señales. Si mañana hay un eclipse solar, es una señal que necesitamos tratar de interpretarla para ver qué es lo que está diciendo el Eterno. Coincide con que es el día 8, coincide también con que es un eclipse solar. ¿Coincidencia o Dios tiene todo fríamente calculado? ¿Me está entendiendo? Entonces nosotros, hermanos, simplemente tenemos que estar viendo lo que está sucediendo a nivel mundial, irlo comparando con las profecías que están en la Biblia para saber nosotros distinguir los tiempos que estamos viviendo. Así de sencillo. El problema que existe en Israel, mis hermanos, es un problema fácil de explicar, difícil de resolver. Explicarlo es fácil. ¿Por qué? Porque simplemente es decir, este grupo guerrillero de Hamas quieren invadir a Israel para matarlos y quitarle la tierra. Eso es en realidad todo. Es fácil de decirlo, pero es difícil o muy complicado para poderlo resolver. ¿Me está entendiendo? Entonces, esto es en sí lo que está sucediendo. Ahora, ¿qué ha pasado en estos 7 días? Bueno, sabemos a través de las noticias que Israel ha contestado por medio de misiles, por medio de ciertas bombas que ha mandado a Palestina, ¿sí? Para derribar o para acabar a este grupo de Hamas. Y toda la semana esta ha sido la temática, mandando, ¿sí? Destruyendo. Dice una de las noticias que tenía Israel ya más de 800 puntos, ¿sí? Detectados, ya localizados, donde se concentraban estos grupos de Hamas. Y esos bombardeos que envió fue específicamente a esos puntos que ya tenía detectado Israel desde mucho tiempo atrás. La idea de Israel no es destruir a los habitantes o a los ciudadanos de Palestina, no. Y digo esto porque gente que no ha logrado entender, y se está diciendo en las noticias de la crueldad, o ya están hablando del genocidio que Israel está cometiendo con Palestina. No es la intención. Si eso fuera, ¿desde cuándo lo hubiera hecho Israel? ¿Qué le cuesta? No, esa no es la intención de Israel. La intención de Israel es acabar al grupo terrorista Hamas, que esos sí son sus enemigos. Desafortunadamente están en Palestina, que es diferente, pero los ciudadanos de Palestina son otros y el grupo guerrillero de Hamas son otros, pero están ahí. Y desafortunadamente, mis hermanos, en toda guerra hay muerte. Desafortunadamente hay muerte. ¿Qué culpa tenían los ciudadanos israelíes celebrando este último día de la fiesta de Sukkot, donde estos hombres invadieron territorio que no les correspondía y mataron a gente inocente? Simplemente por su odio que ellos tienen en Israel. Y vamos a estar viendo parte de la historia de lo que la Biblia nos dice de todo esto, para que entendamos un poquito de lo que está sucediendo en Israel. Israel simplemente está contestando la agresión que a él le hicieron. Y créame, hermano, conociendo la historia de Israel, Israel no se va a parar hasta exterminarlos. Créame, no se va a parar hasta exterminarlos.
Y si así tiene que destruir toda la franja de Gaza, lo va a hacer, créanmelo. ¿Por qué le digo esto? Porque Israel no está dispuesto, mis hermanos, no está dispuesto por la historia vivida a sufrir otro genocidio como sucedió con Hitler. No está dispuesto a dejar eso, una vez más. Si usted lee poquita historia, cuando fueron libres de la guerra de Hitler, la Segunda Guerra Mundial, e Israel en 1948 regresa a su tierra, ya por orden de las Naciones Unidas, una de las obras, de las principales obras que hicieron, mejor dicho, el gobierno de Israel, una vez que ya estaban instalados, fue mandar, mis hermanos, a sus hombres policías o investigadores encubiertos a Alemania a seguir a esos líderes alemanes que estaban a la orden de Hitler, y fue eliminando de uno por uno. Eso lo hizo Israel. Llegó hasta Argentina, porque Argentina hubieron muchos alemanes. Si lo hizo en aquellos tiempos que no tenía la tecnología y la inteligencia que tiene hoy, créanmelo, lo va a hacer con estos grupos. No va a parar hasta eliminar completamente hasta el último líder de este grupo jamás. Porque no está dispuesto a dejarlos vivos, porque corre el riesgo de que se vuelvan a reorganizar, ¿sí? Se alimenten, se sustenten, agarren fuerza y ahora cobren venganza en contra de ellos. La intención no es nunca de Israel matar a los palestinos, sino a este grupo guerrillero. Ahora, acaba de dar una noticia Israel ayer, donde le está dando 48 horas a los habitantes de Palestina para que alojen lo más posible Palestina, porque dentro de 48 horas va a duplicar el ataque a Hamas. Y curiosamente las 48 horas coinciden con el eclipse solar de mañana y coinciden con el día 8 de guerra. Es decir, algo va a suceder en el día 8 de guerra. Las Naciones Unidas se han levantado y han dicho: hay que hacer un cese al fuego, un alto, para reorganizar bien esto, mediar entre unos. ¿Y saben qué dijo el grupo Hamas? Dijo: no hay cese al fuego. O sea, ellos dijeron: no hay cese al fuego. Israel dijo: está bien. Las Naciones Unidas dijeron: hay que hacer un corredor humanista, para que puedan salir y entrar o llevar víveres a los de Palestina. Y el grupo Hamas dijo: no pueden entrar aquí. Es decir, al grupo Hamas no les interesa ni sus propios habitantes de Palestina. A él no le interesa la vida, a él le interesa la muerte. Simplemente que si tiene que morir gente, que muera la gente. Es triste, pero es la realidad. Y vamos a verlo con citas bíblicas, si nos alcanza el tiempo. Palestina, mis hermanos, a través de la historia, ha tenido muchos nombres. Hermano Rafael, tráigame el pizarrón, por favor. Yo hice un pequeño mapa, más o menos, para que más o menos nos identifiquemos. A ver si lo alcanzamos a ver. Para que tengamos una idea del Medio Oriente. Más o menos, para que nos ubiquemos de lo que vamos a estar hablando. No sé si ustedes alcancen a ver. Pero miren, más o menos este es el medio. Obviamente no está completo, pero este es el mar Mediterráneo. Esto de aquí, esto es Israel. Este pequeño es Israel. Acá está Siria, acá está Irán, para Irak, para acá está Irán, acá está Arabia Saudita, Jordania, Sudán, Egipto. Es decir, Israel está en medio, mis hermanos, al menos hasta ahorita, de 10 ciudades musulmanas. El único país, y es el más pequeño de Medio Oriente, que hasta el día de hoy, hermanos, podríamos decirlo, existe la democracia de alguna manera, es Israel. Todos los demás no hay democracia. Todos los demás son, en su mayoría, árabes, musulmanes,
que odian a Israel y que si por ellos fuera ya lo hubieran borrado del mapa. De hecho, ha habido muchas guerras de 1948 que Israel tomó posesión de esta tierra. Desde 1948 a la fecha ha habido mínimo 5 guerras, guerrillas pequeñas, pero al fin guerras, pero aquí ha muerto gente. Esto que usted ve en rojo, esto chiquito, es la franja de Gaza, esto es Palestina. Que también viene siendo esto de este lado, que se le conoce como Cisjordania, ¿sí? O también Palestina. Que están dentro del territorio de Israel, que le pertenece a Israel, pero que Israel se ha hecho a un lado por cederles ese pedazo de tierra a ellos para que sean independientes, pero ellos no están de acuerdo, quieren toda la tierra de Israel. Pero específicamente el problema no es tanto con Cisjordania, porque también es Palestina, pero está más controlado por los jordanos. Pero la franja de Gaza, que es un pequeño pedacito, mire, para que se dé una idea, Israel, el país de América más chiquito, ¿cuál es el país de América más chiquito? ¿Alguien sabe? El purgarcito de América, ¿cuál es el purgarcito de América? El Salvador. El Salvador es más grande que Israel. Es decir, el estado de Texas, aquí nomás el estado de Texas, Israel cabe 1,5 veces en el estado de Texas. Para que se dé una idea. Israel es pequeño, es realmente pequeño, pero tiene una gran potencia. Obviamente Dios está con ellos. Bueno, en este pequeño espacio, esta es Palestina, o una parte de Palestina, o que se le conoce como la Franja de Gaza. La Franja de Gaza solamente tiene espacio o frontera con Egipto y con Israel. No hay otra. La Franja de Gaza, todos sus beneficios provienen de Israel. La luz viene de Israel. La electricidad, el agua, todos los servicios vienen de Israel. El alimento viene de Israel. Cuando estos palestinos sienten necesidad de hospital ya grave, van a Israel a los hospitales y no se les cobran un 5. Es decir, dependen de Israel, pero aún así, dependiendo de Israel, bombardean a Israel. Entonces imagina, volviendo a la ilustración que yo puse al principio, tú con tu vecino, y tú ayudas a tu vecino, porque ves que tu vecino está sufriendo, tú quieres la paz, tu vecino tiene hambre, le das de comer, tu vecino no tiene para pagar la luz y le pagas la luz o le extiendes una extensión de luz, le das el agua, pero cuando el vecino se enoja te ataca y va y mata a uno de tus hijos. Eso es una injusticia. Eso es, hermanos, el grupo Hamás. Ahora hay que entender una cosa: no todos los ciudadanos palestinos son el problema. No, es el grupo guerrillero Hamás, que en su mayoría son árabes radicales, musulmanes, que quieren eliminar precisamente a Israel. Eso hay que entenderlo. Si usted estudia un poquito de historia, hermanos, en el año 2005, Israel, antes de 1948 al 2005, Israel tenía controlado esto. Porque cuando Israel regresó en 1948, miren, déjenme regreso un poquito más en la historia, más para atrás, para que entendamos un poquito. En el año 135 después de Cristo, año 135 después de Cristo, el emperador romano, un emperador romano, cuando expulsó a los judíos tuvieron que huir de su tierra, ¿sí? Fueron expulsados. Este pequeño territorio se lo entregó a los árabes y le puso por nombre Filistea. Filistea, ¿por qué Filistea? Porque este emperador romano sabía que el gran enemigo de Israel por la historia son los filisteos. Y le puso por nombre a los habitantes de ahí, ahora ustedes son filisteos. Pero curiosamente, si usted investiga la palabra Palestina, la palabra Filistea, si la podríamos decir de alguna manera castellanizada, es Filistea.
O Filistea, la palabra castellanizada de Palestina, mejor dicho. A ver si me explico. Cuando usted investiga la palabra filisteo o filistea, al traducir al latín y de latín al español, llega como una palabra palestina, que viene siendo esto que le estoy hablando. Los palestinos de hoy en día, los que hoy conocemos como palestinos. Entonces, en el año 135 después de Cristo, este emperador romano entrega estas tierras a estos árabes y ellos se asientan ahí a habitar. Ahora, en el año 148, cuando Israel regresa a estas tierras, él reclama sus tierras, pero ya están poseídas, ya están habitadas. Y es donde surge el conflicto que tenemos hoy en día, que ellos se creen dueños porque se los dio Roma, ¿sí? Pero Israel dice, espérame, pero si antes de ustedes nosotros ya existíamos aquí, es nuestra tierra, nos pertenece. Y es el conflicto que está pasando hoy en día, donde no logran ponerse de acuerdo. El año 2005, Israel, a través de las Naciones Unidas, hay un tratado de paz, porque siempre Israel ha querido la paz, y vamos a leerlo con citas bíblicas. En el año 2005, Israel le excede a Palestina esta extensión de tierra. Dice, está bien, se las voy a donar, quédense con ella, sean un país independiente ustedes. Yo me hago a un lado. Incluso judíos que ya vivían en estas tierras no se querían salir de estas tierras, porque los judíos radicales decían, es nuestra tierra, nos pertenece. Israel tuvo que mandar su propio ejército israelita para sacar a los judíos de estas tierras por tal de que hubiera paz. Y los sacaron. Quedaron estas tierras a nombre de Palestina, los árabes. Israel lo que hizo fue poner una barda. ¿Por qué puso una barda? Porque en el año 2007, 2 años después que Israel le cede estos de tierra a Palestina, 2 años después, quien ejerce el gobierno en Palestina es el grupo Hamas. Es decir, hicieron ahí una especie, escúchenme, una especie de votación, quitaron al grupo o al presidente que estaba o al rey que estaba con ellos en Palestina, el gobernante, y ahora quien gobierna Palestina es el grupo Hamas. Esta, la Franja de Gaza, no esta. Por eso el problema es con Franja de Gaza, porque la Franja de Gaza ahora es gobernada por el grupo terrorista, ¿sí?, radical Hamas. Entonces Israel, al ver que ahora sus enemigos tienen el poder, el gobierno, y los tengo aquí de vecinos, él hace una barda. Una barda que por años fue criticada por las Naciones Unidas y por muchos países, porque ahora que iban a ser los ciudadanos de Palestina, pero Israel decía, ¿y qué vamos a hacer nosotros con nuestros enemigos aquí de vecinos? Si nos quieren matar, ellos lo primero que hacen es la carta magna o la carta o las leyes que tenía el antiguo gobierno en Palestina o la Franja de Gaza. Ellos le hacen reformas a esa constitución y lo primero que ponen es: todo judío debe morir. Es decir, la consigna que tienen el gobernante de la Franja de Gaza es que todo israelita tiene que morir, porque esta tierra supuestamente le pertenece a ellos. Y en base a esa constitución, todos los niños desde la escuela que empiezan a estudiar son, hermanos, doctrinados en base a esa creencia, que los judíos son sus enemigos y por lo tanto, si yo tengo la oportunidad de matar a un judío en mi vida, yo me gano el cielo. Para ellos se les empieza a adoctrinar desde niños. Para ellos el morir por la causa del grupo Hamas, hermanos, es ser un mártir, y todo el mundo, hermanos, lo tienen como un mártir a ese como joven que haya muerto. Por eso usted ve en las noticias, curiosamente, ¿qué es lo que más sale? Cuando Israel bombardea a Palestina y muere un niño, la gente lo agarra a ese niño y lo exhiben por todas partes, porque para ellos es un mártir. El mundo no entiende lo que está pasando y lo primero que critica es Israel.
pero lo que hace Israel simplemente es defenderse. Ahora, no con esto estoy diciendo que Israel también sea un santo, que ha cometido errores. Claro que sí ha cometido errores, pero al menos, hermanos, a lo que se sabe de la historia, Israel nunca ha atacado a los palestinos, solo se ha defendido, que es diferente. Él no ha empezado una guerra, él simplemente se ha defendido. Cuando Israel regresó, hermanos, aquí, en 1948, 20 años pasaron. En 1967-68, la guerra de los 6 días, que muchos de nosotros hemos escuchado, cuando Israel regresa en 1948, Jerusalén no le había sido entregada. Jerusalén está como por aquí, la capital. Por aquí está Jerusalén más o menos. Jerusalén quedó dentro de Palestina. Entonces Israel no tenía su capital. La guerra de los 6 días, 20 años después, esa guerra se unen, hermanos, a pelear los iraquíes, los sirios, los jordanios y parte de Egipto a pelear contra Israel. Curiosamente, o mejor dicho, porque Dios así lo planeó, Israel le gana a todos estos, y recupera cierta parte de Jerusalén. No toda hasta el día de hoy, pero cierta parte lo recupera. Por eso, hace como 3, 4 años, 5, 6 años, en la administración de Trump, ¿qué fue una de las cosas que hizo Trump? ¿Alguien se acuerda? Nombró a Jerusalén como capital de Israel, porque bíblicamente le corresponde. Es decir, ¿qué hizo Trump? Dijo, Jerusalén le pertenece a Israel, por lo tanto es su capital. Y fue reconocida ante las Naciones Unidas y a nivel mundial. Muchos criticaron a Trump, pero Trump no estaba haciendo lo que está escrito en la Biblia. Podrá ser bien o mal gobernante, será otra cosa, pero está haciendo lo que estaba aquí escrito en la Biblia. Es decir, se está cumpliendo simplemente lo que estaba pasando. Después, para el año 1970-72, hay otra guerra donde se vuelven a unir estos enemigos de Israel para tratar de invadirlos. ¿Sí? Israel, mis hermanos, le había quitado estas tierras más o menos a Egipto, todas estas tierras en esa guerra, y con el tiempo, por tal de evitar esta guerra, que seguían amenazando, Israel dijo, ¿sabes qué? Hagamos un tratado de paz y te regreso tus tierras. Y este pedazo de tierra de aquí, mi hermano, es rico en petróleo. E Israel no le importó. Pues ¿sabes qué, Egipto? Te lo cedo, por tal de que ya me dejes en paz. No quiero guerra, quiero vivir en paz. Pero quiero tú, Egipto, como gobierno grande, aquí hables con todos los demás. Hables con Sudán, con Jordania, con Irak, con Turquía, con Irak. Habla con ellos y dile que quiero paz. No quiero guerra con nadie. Te cedo toda esta tierra, es tuya, no me importa. Pero ya no quiero guerras. ¿Qué ha pasado? Estos países que por su gobierno es musulmán, hasta cierto punto están tranquilos. Hasta cierto punto están tranquilos hasta el día de hoy. Pero el grupo Hamás de la Franja de Gaza dijo, no, jamás. Israel es nuestro enemigo, así es que nosotros no entramos en ningún tratado de paz con Israel. Y por eso, mis hermanos, Israel lo que tuvo que hacer es cercar esto, cercarlo, porque por aquí brincaban o se venían todo el grupo guerrero de Hamás, se infiltraba en Israel y hacía sus masacres, violaban a la gente a los israelitas, a las mujeres, a las doncellas, se las llevaban secuestradas para negociar con ellas, porque Israel tiene guerrilleros encarcelados y ellos secuestraban a las mujeres para negociar. Suelta a mis guerrilleros y te suelto a esta mujer. Israel muchas veces ha caído en eso. Esto ha sido, hermanos, desde 1948 hasta la fecha, la temática de esta guerra con Grupo Hamás. Sobre todo del año 2007 en adelante, que fue cuando el Grupo Hamás
ejerció el poder, el gobierno, y agarró más autoridad. De ahí se intensificaron más los ataques del grupo Hamás ahí. Obviamente, Hamás siendo un pequeño pueblito, ¿quién lo está financiando? Bueno, atrás de todos está Irán, está Irak. Hay otro grupo que se llama ISIS, que es el grupo guerrillero de Irak y Siria, ¿sí? Pero ellos ahorita están relativamente tranquilos, en contra de Israel, pero en su propia nación. Miren, déjame mencionar esta palabra: lo hipócrita de las naciones o de las noticias, sobre todo acá en Occidente, por ignorancia. Muchas veces damos noticias para malinformar a la ciudadanía. Miren, el grupo ISIS en estos territorios hasta el día de hoy sigue matando judíos y cristianos todos los días, y las noticias no dicen absolutamente nada, se callan. Pero que Israel no mate a uno de Palestina, porque todo el mundo, hermanos, lo menciona. Esa es una realidad. Estadísticamente, hermanos, puede usted investigarlo. La cantidad de muertos de palestinos por Israel, escuchen bien esto, a ver si lo puedo explicar bien. La cantidad de muertos de palestinos por Israel en un año equivale a la cantidad de muertos, escuche, de árabes por árabes en un día. ¿Se lo explico? Es decir, lo que Israel mata a los palestinos en un año, la cantidad en un año, porque simplemente mueren, en una guerra mueren, no porque quieran. Bueno, esa cantidad que mata en un año, acá en nuestros países, la cantidad de árabes que mueren por manos de los árabes equivale a la muerte de un día, y nadie dice nada. Eso no son las noticias, pero eso está, hermanos, registrado. Pero ¿por qué? Porque no importa la muerte de un árabe con otro árabe. O sea, solamente importa la muerte cuando un israelí mata a un palestino. ¿Eso sí cuenta? ¿O no es ser humano el otro? No, es una vida. Todos somos valiosos. El problema es de que las noticias acá en Occidente no le dan importancia a esto, pero sí tienen la mirada puesta a lo que haga Israel. Israel no puede mover un dedo, hermanos, porque todo el mundo se entera que movió un dedo. Por no decir otra cosa. Es triste, pero es la realidad. ¿Cómo es posible que un país tan pequeño, el Medio Oriente, sea el foco de atención de todo el mundo? ¿Por qué todo el Medio Oriente odia a Israel? ¿Por qué la mayoría de los árabes no quieren a Israel? ¿Por qué siempre a través de la historia ha sido este odio insaciable de querer desaparecer del mapa a los israelitas? Y lo han desterrado, los han corrido de su territorio muchas veces a través de la historia, pero se ha volvido a levantar Israel como nación que es escogida de Dios. No van a poder, porque hay profecías que lo están cubriendo a Israel. Tenemos que entender eso. Vamos a ver varias citas bíblicas para ir entendiendo esto, comprender un poquito de lo que estamos hablando. ¿Cómo empezó toda esta historia? ¿Dónde empieza toda esta historia? ¿Cómo lo podemos relacionar nosotros en la Biblia, toda esta historia? Israel siempre ha querido paz. Los musulmanes siempre han querido la muerte. Pero ¿dónde nace este conflicto entre israelitas y árabes? O mejor dicho, entre judíos y musulmanes, porque es la religión de cada uno de ellos. Un judío sabio del siglo pasado, si no estoy mal enterado, dijo: la respuesta a las preguntas de todos los seres humanos la encuentran en la Torah. La respuesta de todas las preguntas de los seres humanos las encuentras en la Torah. Es decir, cualquier cosa que tú quieras preguntar y saber o entender, siempre, si tú eres sabio y permites que el Espíritu Santo te revele, la vas a encontrar en la Torah.
Entonces nosotros, hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ir a la Torah. Amén. Todo empieza entonces, mis hermanos, si nosotros leemos, o usted lo lee en casa, Génesis capítulo 16, versículo de 1 al 2, está la historia ahí, parte de la historia que le quiero mencionar. Génesis 16, versículos del 1 al 2 está la historia donde Abraham tiene su primer hijo. Abraham, hermanos, está casado con Sara, pero Sara no puede darle a luz a un hijo a Abraham. Entonces Sara le dice a Abraham: tengo mi sierva Agar, métete con ella, quizá me dé un hijo y tengamos un hijo de ella. Obviamente Dios no está en el asunto, esta es decisión de Sara. Abraham dice la Biblia que no quería, pero al ceder, con el tiempo cedió. Y una noche Sara le lleva a Agar a Abraham y Agar sale embarazada. Cuando Agar sale embarazada, dice la Biblia que Agar se empieza a burlar de su ama Sarai. Todavía no era Sara, era Sarai. Sarai, cuando ve que Agar ahora, como se siente con el embarazo de Abraham, ella cree que Abraham va a preferirle a ella y empieza a menospreciar a Sarai. Sarai habla con Abraham que la corran. Y bien, usted lo puede leer en la historia que le estoy diciendo. Agar se va al desierto. En el desierto, un ángel de Jehová se le aparece y le dice: Agar, ¿qué haces aquí? Y ya le cuenta: estoy huyendo de Sarai. Y el ángel le dice: regresa con tu ama Sarai y sírvele. Ponte a sus pies y sírvele. Sufre a sus pies, le dice el ángel, porque ciertamente estás embarazada y darás a un hijo y le pondrás por nombre Ismael. Ismael. Escuche bien, si usted sigue leyendo en el versículo 12 del capítulo 16 de Génesis, dice que Ismael será un hombre fiero. Será un hombre fiero. La palabra fiero, mis hermanos, si usted la investiga en el hebreo, se refiere a un hombre guerrero, fuerte, violento, cazador, salvaje, bestia. Y le dice: Ismael será un hombre salvaje, fiero, cazador, que le guste la guerra. Y dice: y su descendencia de Ismael serán como él. ¿De dónde vienen los árabes hoy en día? ¿De Ismael? ¿Qué son el grupo Hamás? Árabes. Estas características que el ángel le dio a Agar hasta el día de hoy se siguen cumpliendo. Son hombres fieros, guerreros, que no quieren la paz, son violentos, les gusta la guerra, matar por matar. Pero si usted sigue leyendo la historia donde estoy narrando, hermano, se va a dar cuenta que cuando Ismael ya crece, con el tiempo Sarai también se embaraza y da a luz un hijo llamado Isaac. Y cuando Isaac es adolescente, la Biblia dice, hermanos, ya estamos en el capítulo 21 de Génesis, dice que un día Sara, ya ahora es Sara, ya no es Sarai, vio que Ismael, hermanos, se había burlado de Isaac. Y eso no le pareció nada bueno a Sara. Pero si nosotros estudiamos la palabra burlaba o burlar, que en hebreo es la palabra sahak. Mira lo que significa sahak. Significa deshonrar, burlarse y reírse. Deshonrar, burlarse y reírse. Y la palabra sahak, hermanos, tiene que ver con 3 pecados en la Biblia. Escuchen bien esto. La palabra sahak tiene que ver con 3 pecados en la Biblia. Número 1, idolatría. Número 2, perversión sexual. Y número 3, matar. En otras palabras, lo que Ismael le hizo a Isaac, hermanos, quizás la Biblia está diciendo que abusó sexualmente de Isaac y se burló en risa de él. La traducción es muy liviana, en español no nos llega como eso, pero cuando usted lee en el hebreo, está diciendo, está refiriéndose a eso.
Sara se da cuenta de lo que ha pasado, habla con Abraham y le dice, ¿sabes qué? Tienes que despedir a Agar y a su hijo Ismael y que se vayan, ellos no heredarán de ti. Y la Biblia dice, y usted conoce la historia, que se tuvieron que ir. Pero la descendencia de Ismael serían como Ismael. ¿Y cómo era Ismael? Un hombre fiero, guerrero, violento, cazador de guerra, que le gusta matar. Ahora, hay profecías en la Biblia y vamos a ver varias. Vamos al Salmo 120, Salmo 120, versículos 5 al 7. Salmo 120. Te explico primero esto. Tengo varias palabras aquí. Palestina, Filistea, Franja de Gaza, Hamás. La palabra Hamás significa violencia. O sea, el grupo guerrillero Hamás es violento. E Israel. 5 al 20. Nosotros tenemos que entender, hermanos, que Palestina y Filistea vienen siendo exactamente lo mismo hoy en día. ¿Sí? La Franja de Gaza se le conoce, hermano, como es una pequeña franja nada más, ¿sí? Pero es lo que hoy se conoce como Palestina. 120. Amén. Y vamos a ver en la Biblia. Mire, vamos a ver Salmo 120, versículo 5 al 7. No sé si oí de hacer nada. Miren lo que el salmista David está profetizando. Está profetizando porque David no estaba viviendo eso. Él estaba en el palacio como un rey. Pero miren lo que dice David. Salmo 120, versículo 5 al 7 dice, el 5. ¡Ay de mí! Que moro, que vivo en Mesec y habito entre las tiendas de Kedar. En una Biblia dice Sedar, ¿verdad? Kedar. Versículo 6. Mucho tiempo ha morado mi alma con los que aborrecen la paz. 7. Yo soy pacífico, mas ellos, así como yo hablo, me hacen la guerra. Aparentemente, si lo leemos así, hermanos, no entendemos nada. Pero mire, Mesec, no les interesa. Mesec y Kedar son dos ciudades. Mesec y Kedar son dos ciudades en la Biblia. Mesec no nos interesa ahorita. Pero ¿quién es Kedar? ¿Quién es Kedar? Mire, vamos a Génesis 25:13. Génesis 25:13. Por eso yo siempre he dicho que Biblia interpreta Biblia. Génesis 25:13 dice: estos pues son los nombres de los hijos de Ismael, nombrados en el orden de su nacimiento, y el primogénito de Ismael es Nebaoit, luego Kedar, escuche, aquí está Kedar, Abel y Mizam. Okay, lo que nos interesa es Kedar. ¿Quién es Kedar? El hijo segundo de Ismael. David está diciendo en el Salmo 120, versículo 5: ay de mí que habito o que vivo entre las tiendas de Kedar. Es un ay de lamentación, es un ay de terror, es un ay, hermano, de miedo. Ay de mí que habito, que vivo entre las tiendas de Kedar, que habito entre los hijos de Ismael. Ay de mí que vivo. Amén. ¿Quién es Kedar? Los hijos de Ismael, mi hermano. David lo está profetizando porque David no vivió esto. Es más, todavía no existían los árabes para ese tiempo. Es una profecía de David que está diciendo que se está cumpliendo en nuestros tiempos. Ay de mí que habito, es un ay de dolor, mi hermano, que vivo, que habito entre las tiendas de los hijos de Ismael. David está profetizando simplemente lo que Dios le estaba revelando, que vivo entre las tiendas de mis enemigos. Hay una profecía que se extiende hasta nuestros tiempos. David lo estaba profetizando. Ahora, históricamente, se dice que el falso profeta de
de los musulmanes, Mahoma es el líder, el profeta, el líder que fundó esta religión del Islam. Se dice que Mahoma nació en Kedar, viene de esa descendencia de Kedar, es decir, es descendiente directo del segundo hijo de Ismael. Se dice, lo que no dice la historia. Es decir, el máximo líder que tienen los musulmanes es Mahoma, como el profeta. Bueno, él viene de Kedar. Y David lo estaba profetizando. ¡Ay de mí! ¿Por qué dice ay de mí? Se refiere a la tribu de Judá, porque David es de la tribu de Judá. Es decir, ¡ay de los judíos que habitan junto a las tiendas! ¿De quién? De los hijos de Ismael. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? David no lo está diciendo precisamente por él. No, él está profetizando a un futuro. Cuando David está, todavía no existían los judíos tampoco, como religión. Bien, todavía no existía el reino dividido, tampoco, no. Pero sí existía la tribu de Judá, porque David desciende de ahí. Entonces David está profetizando lo que un día iba a pasar con estos hombres, ¿sí? Con Kedar, refiriéndose a los hijos de Ismael o a los árabes, que hoy en día siguen siendo enemigos de los judíos, de la tribu de Judá. David lo está expresando desde entonces. Pero el versículo 6 y el versículo 7, si lo sigue leyendo despacito, dice que estos hombres, dicen que ellos aborrecen la paz. Es decir, ellos no quieren paz. Por eso Israel, hasta el día de hoy, los judíos, queremos paz. Y dicen, no hay paz, hay guerra. Te doy la tierra, mira, agárrala, es tuya, pero quiero paz. No hay paz. Agarro la tierra, pero te sigo guerreando. Es triste, pero el versículo 7 dice, yo soy pacífico, dice David. Yo, la tribu de Judá, somos pacíficos. Nosotros queremos la paz, no queremos guerra, yo soy pacífico, dice. Pero a ellos les gusta la guerra, versículo 7. ¿De quién está hablando? De los hijos de Ismael, específicamente de Kedar, los descendientes directos, mis hermanos, de los árabes. Está diciendo que a ellos les gusta la guerra, que no quieren la paz. Es triste, pero ¿qué hace Israel? Vuelvo a la ilustración del principio. ¿Qué harías tú si por años estás tratando de hacer la paz con tu vecino y lo apoyas, lo ayudas económicamente, le das comida, le das electricidad, le provees los recursos que necesita, pero a tu vecino no le importa, brinca la barda y mata a tus hijos? ¿Qué harías tú? Llega un momento donde dices, ya estuvo suave, se acabó, pero tengo que hacer algo, si no vas a seguir matándome a los míos. Amén. Mira, hay profecías. Sofonías capítulo 2, versículos 1 al 7. Sofonías 2 del 1 al 7. Y se me hace que nos vamos a quedar porque ya el tiempo me avanzó. Pero mira lo que dice Sofonías 2 del 1 al 7. Es una profecía para la franja de Gaza. Mire que ya estaba en la Biblia la franja de Gaza. Dice, congregados y meditar, oh nación sin pudor, versículo 2. Antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre ustedes el furor de la ira de Adonai, antes que el día de la ira de Adonai venga sobre ustedes. 3. Buscar a Adonai todos los humildes de la tierra, los que pusieron por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Adonai. Mira el 4 lo que dice. Porque Gaza será desamparada y Ascalón será desamparada y Ascalón asolada, saquearán a Asdod en pleno día y Acrón será desarraigada. Mire la profecía 4, porque Gaza será desamparada. ¿Cuál Gaza? Ahí en la Biblia. La única Gaza que existe es esta.
No hay otra Gaza en la Biblia, ni hay otra Gaza en el mundo más que esta. Entonces hay una profecía en las Escrituras. El profeta Sofonías está diciendo que en el versículo 4, Gaza será desamparada, desolada. Es decir, hay una profecía, y lo hablan otros profetas más adelante, donde dice: por toda la maldad que has hecho, Gaza, en el día del Señor serás desolada. Es decir, Dios ha visto la maldad de los de Gaza en contra del pueblo de Israel, y por lo tanto tienen, hermanos, un día de juicio y serán desborrados del mapa. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? Por eso yo dije al principio, si es esta parte de la profecía se está cumpliendo hoy, Israel a lo mejor inconscientemente está cumpliendo una profecía, simplemente está respondiendo al ataque de sus enemigos, pero está cumpliendo la profecía. Y dijo Israel que no va a parar y va a destruir todo Palestina, todo Gaza, si es necesario. Y eso es lo que está pasando. ¿Por qué? Porque ya estaba profetizado en Sofonías que Gaza, hermanos, por su maldad sería borrada del mapa. Sofonías 2, versículo 4. Ahí está. Gaza será desolada, deshabitada. ¿Qué es lo que está pasando? En esta franja de Gaza, mis hermanos, hay 2 millones de habitantes. Es el país en todo el planeta Tierra más pequeño, uno de los más pequeños, pero con mayor habitantes, donde están saturados de habitantes, no caben. Por eso, hermanos, lo difícil que se está haciendo evacuar. Nomás hay 2 partes donde se pueden ir, o a Egipto o a Israel, pero a Israel no van a entrar, porque si Israel les abre las fronteras para que los palestinos regresen, entre ellos se van a infiltrar los de Hamas, y no lo va a hacer, no lo va a permitir, porque ya lo ha hecho en otras ocasiones y se le han infiltrado. Pues la única es Egipto, pero Egipto no está de acuerdo del todo con recibirlos. Así es que, hermanos, ante los ojos del mundo dice: wow, Israel, qué cruel, Israel es un genocidio. Sí, pero estaba profetizado ya en la Biblia que Gaza iba a ser destruida totalmente, iba a ser borrada del mapa. Hay otras profecías que no nos alcanza el tiempo, lo veremos más adelante, donde por qué viene el cumplimiento de esta profecía, por tanta maldad que le hizo al pueblo escogido llamado Israel. Hermanos, para cerrar este punto, y ahí nos vamos a quedar, lo que muchas noticias se están contando hoy en día, sobre todo las noticias de acá de Occidente, llámese las más comunes de acá en español, están contando cosas que no son ciertas. Ignoran primero la Torá, ignoran la Biblia, desconocen historia de Israel con la historia de los palestinos o de la franja de Gaza, desconocen el por qué suceden las cosas y por eso están mal informando. Yo le dije a mi esposa el día sábado, cuando empezó la guerra, ¿no te acuerdas, amor? Le dije: Israel va a contestar, y va a contestar con mucha violencia, y la gente, las naciones van a decir: Israel qué violento es, y se van a poner a favor de los palestinos, a favor del grupo Hamas. Y dicho y hecho, van 7 días de guerra, y hoy la mayoría de las noticias están apoyando a estos criminales que no saben, hermano, desconocen la historia de lo que son, de lo que se atreven a hacer estos hombres. La mayoría de las noticias usted lo puede ver parcialmente inclinadas hacia lo de Hamas. Si un noticiero o un cristiano está apoyando esto, no está apoyando, hermanos, el crimen que ellos están cometiendo. Es triste, pero es una realidad. Es cómplice de eso. Hace 2 días, con esto termino, el grupo Hamas dio un comunicado a todos los musulmanes del planeta Tierra: levántense a
a manifestarse donde quiera que se encuentren. Y si es necesario, hagan violencia. Y hoy lo podemos ver. Manifestaciones en Europa, en España, en Francia, en Estados Unidos. Manifestaciones, hermanos, en varias partes del planeta Tierra, en varios países. Aquí en Estados Unidos, en Miami, hubo una manifestación y golpearon a un judío. ¿Por qué? Porque están siguiendo, hermanos, lo que están diciendo desde allá. Ahora, ¿qué puede pasar? Y con eso termino. ¿Qué puede pasar? Es triste, pero nunca se sabe lo que pueda pasar en una guerra. No se sabe. Pero quizá que si se llegan a unir todos los musulmanes de todo el mundo, que son muchos más que los judíos, si se llegan a unir todos estos musulmanes para pelear contra Israel, escuche bien lo que le voy a decir. Está muy probable que se desate la tercera guerra mundial. Porque estos musulmanes se van a ir a atacar a Israel y Estados Unidos no lo va a dejar solo a Israel. Si Estados Unidos se mete, ahora estás hablando de que se va a meter China y se va a meter Rusia. Y al meterse eso, no se destapa la tercera guerra mundial. Y ahora sí estamos hablando de palabras mayores. Estemos al tanto de lo que está sucediendo, hermanos. Es una chispita que puede suceder todas estas cosas. Preparémonos nosotros. Hermanos, si se viene esto, se va a escasear el mandado, se va a escasear el agua aquí en Estados Unidos. Prepárese, compre mandado, agarre agua suficiente, por sí o por no. Prepárese. Amén. Es nuestro deber simplemente seguir orando por Israel. Hay que orar. Israel es el pueblo escogido por Dios. A final de cuentas, hermanos, a final de cuentas, la guerra no es tanto por una extensión de tierra, no. La guerra es por el Dios de Israel, que todo mundo aborrece al Creador. Eso se trata al final de todos juntos. Hermanos, Dios te bendiga, Dios bendiga a los que se conectaron, Dios bendiga a los que van a ver esto en YouTube, Dios bendiga a las redes sociales, acá en Facebook Live. Compartan este estudio, si tienen preguntas háganmelo saber. Y la próxima semana continuamos con la segunda parte de esto, a ver en qué puntos estamos. Bendiciones, hermanos. Si hay preguntas o hay dudas o hay un comentario que quieran hacer, pueden hacerlo. Y si no, pues vamos a arreglarlo. Corta ya. Ok.